Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom song. Yo soy
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dios te bendiga. Qué bueno que estés hoy compartiendo con nosotros de la palabra del Señor. Pido disculpas, no me encuentro muy bien de salud, mi garganta está bastante afectada, pero hay una reflexión que yo quisiera compartir contigo hoy. Así que te pido que inclines tu rostro y que vayas conmigo en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Señor. Gracias por la bendición de hoy, poder estar aquí reunidos, sentados a la mesa para escuchar tu palabra, para atesorar en nuestros corazones lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias por nuestros amigos y hermanos que hoy han podido sacar de su tiempo para sentarse a escuchar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, les tengo una reflexión. Sé que vieron el tema Parados en la Promesa. Pudiéramos hablar muchas cosas sobre este tema y pudiéramos utilizar muchos ejemplos basados en personas en la Biblia que se pararon en sus promesas. Este tema llegó a mi mente hace unas semanas atrás mientras predicaba Mayrín. Ella mencionó esta palabra y Dios hablaba a mi corazón y me decía, aunque aún no estés en esa promesa, decláralo. Estoy parada en la promesa. Y esa palabra se quedó en mi corazón y me fui a la Biblia a buscar ejemplos. Y hay un ejemplo el cual yo quiero compartir contigo hoy, de una persona a la cual se paró en esa promesa y Dios cumplió. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 14 y 15. Voy a estar utilizando la nueva traducción viviente. Hebreos capítulo 6, versículo 14 y 15. Lee en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Quiero leerte de nuevo ese versículo 15. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Así que estamos frente a una historia muy o bastante conocida por muchos de nosotros. Vamos a hablar de Abraham. Y como les dije, este tema tocó fuertemente mi corazón. Y el ejemplo que vamos a estar hablando tiene sus detalles, ¿verdad? Yo sé que la historia de Abraham tiene detalles en los cuales quizás no demuestra que pudo tener esa paciencia que dice Hebreos de esperar en el Señor. Pero sí, hay una palabra que quiero compartir contigo. No quitó, a pesar de esos detallitos que tú y yo conocemos, no quitó el que Dios cumpliera su promesa, aun cuando pensaran que nunca llegaría por su edad. Recuerda, aunque tardara la promesa, o aunque eso tardara, aunque tú lo veas como que no va a llegar, sí va a llegar. Es una promesa, es una palabra, hay que esperarlo. La promesa que Dios le hizo a Abraham es simplemente extraordinaria. No solo resultaba simplemente imposible realizarla, sino que también el tiempo que tardaría en realizarse fue mucho mayor de lo que cualquiera hubiera imaginado.
Y si entramos rápidamente a estos dos versículos que dimos lectura en el día de hoy, quiero comenzar con el versículo 14. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Esto nos lleva a la promesa que se hizo en Génesis. ¿Lo puedes anotar? En Génesis 22, capítulo 22, versículo 17, dice: ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Así que había, aquí en hebreo nos está dando una reafirmación de esa palabra que Dios le diera a Abraham en el Génesis. Y hablando un poco de Abraham, Abraham tenía ya 75 años cuando Dios le dice que tendría una gran descendencia. O sea, 75 años. Imposible. Para nosotros diríamos, eso es algo imposible. Es imposible de realizar. Es imposible de que eso se logre. Es imposible. A nuestra vista lo es. Ni siquiera el poder tener un hijo sonaba coherente. Pero eso no terminaba ahí. Su hijo no lo tuvo sino hasta que cumplió los 100 años. O sea, tuvo que esperar 25 años para poder ver esa promesa cumplida. Y esto me impactó porque hay a veces que Dios nos da una promesa y si al otro día, a la semana, al mes, al año, Él no nos las cumple, ya comenzamos a dudar de quién es Dios. Y Abraham tuvo que esperar 25 años para poder ver esa promesa. Y no es que él la vio de que toda su descendencia, no. Más adelante vamos a ver qué fue lo que él logró ver. Si de por sí parecía imposible, parecía una promesa imposible de cumplir, a los 100 años lo volvía algo fuera de serie, como decimos nosotros. A los 100 años, yo me imagino tú y yo no soy tan vieja, 39 años, y Dios me da una promesa hoy, quiere decir 39, casi a los 65 años, es que yo voy a poder ver esa promesa. Y yo voy a dudar. 65, 70. Quizás tú llevas 25 años orando por una palabra que Dios te dio y la crees imposible. 25 años tuvo que esperar a Abraham para comenzar a ver esa promesa que Dios le dio. Y se la dio ya entrando en una edad avanzada. Así que si tomamos este versículo, el versículo comienza diciendo ciertamente y se utiliza como respuesta afirmativa a una pregunta o a un comentario. O sea, cuando le está diciendo ciertamente, le está diciendo es que es seguro, es que yo lo voy a cumplir. Le dijo, ciertamente te bendeciré. Ten la seguridad de que yo te voy a bendecir, de que yo voy a multiplicar tu descendencia de tal manera que no la vas a poder contar. No es que quizás, no es que a lo mejor, no es que puede ser, no es que mira, lo estoy pensando, lo estoy considerando. No, Dios le está diciendo, ten la seguridad, ten la certeza, ten esa confianza plena. Ten esa fe segura de que yo te voy a bendecir. Y esa palabra yo la tengo que hacer mi iglesia y amigo que me escuchas. Tú tienes que hacer esa promesa tuya. Que el Señor hoy te está diciendo, ten la seguridad, ten la certeza. Ciertamente yo te voy a bendecir. Es que Dios ha prometido bendecirte y Él lo va a hacer, pero tú tienes que saber esperar.
Dios le hizo su promesa a Abraham diciéndole, te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes. Y así, después de esperar con paciencia, que esa es una palabra clave que la vamos a ver más adelante, Abraham recibió lo que se le había prometido, pero el versículo dice que lo iba a bendecir. Y cuando dice bendecir era que lo iba a engrandecer, que lo iba a ensalzar, que lo iba a hacer, iba a estar en altura, iba a estar grande. O sea, Dios le está diciendo, y a veces pensamos bendecir de alabar, y sí, alabamos al Señor, pero cuando habla de que lo iba a bendecir, es que lo iba a prosperar, es que le iba a dar más de lo que él pudiera imaginar, le iba a colmar de bienes, lo iba a hacer prosperar. Pero entonces yo te pregunto a ti, ¿sabes qué es lo que sucede entre Dios y nosotros cuando nos enfrentamos a procesos como los de Abraham? Te la voy a repetir. ¿Sabes qué es lo que sucede entre Dios y nosotros cuando nos enfrentamos a procesos como los de Abraham? Quizás me dirás, ¿qué proceso le espera? Ese tiempo que él tuvo que esperar para poder ver esa promesa. Cuando Dios nos habla, yo por lo menos, dentro de las contestaciones posibles, lo que sucede es esto. Cuando Dios nos habla, en lugar de simplemente escuchar, tener fe, obedecer y esperar, comenzamos a cuestionar absolutamente todo. Cuestionamos todo. Y cuando usamos la palabra todo, es todo. Por ejemplo, comenzamos a preguntarnos si lo que Dios dijo tiene sentido. Comenzamos a buscarle faltas. Comenzamos a buscarle peros. Comenzamos a preguntarnos si fue Dios. Comenzamos a preguntarnos si era el tiempo de Dios, de darme eso, o de contestarme eso, o un número de cuestionamientos que nos llegan si eso tiene sentido o no tiene sentido. Nos preguntamos si es justo el tiempo de espera. Que Dios te diga, te lo voy a conceder, pero necesitas esperar porque hay un proceso y quizás llevas ya 1 año, 2 años en el proceso y comenzamos a cuestionarnos si es justo el tiempo que llevo esperando porque llevo 1 semana o porque llevo 1 mes o porque llevo 1 año esperando que Dios me conteste esa petición. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Otra cosa que nos preguntamos es si podemos esperar todo ese tiempo. Comienzan a llegar las dudas de las cosas negativas que pueden llegar a pasar mientras esperamos. Es que algo va a suceder en el camino, es que no se va a cumplir, X o Y situación. Y ahí es justamente en ese momento es cuando echamos todo a perder. Comenzamos a poner nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, en fin, nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu. Porque comenzamos nosotros a hablar cuando no debemos hablar. Comenzamos a hacer, a tocar cuando no es tiempo. Comenzamos a poner nuestros pies en lugares que no es el tiempo. Comenzamos a cambiar la historia de lo que Dios tiene escrito para ti y para mí, de lo que Dios ha prometido. Dios te dijo tal día, tal fecha, tal hora, que Él iba a hacer algo y eso se escribió. Y no en una barra de hielo, como decimos, sino que eso está escrito de que Dios lo va a cumplir a su tiempo. Que hay un proceso, que hay una... Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe el por qué necesitas esperar, qué proceso tú necesitas pasar para tú poder estar listo o lista para la promesa que Dios tiene. Tenemos que estar listos para esa palabra que Dios te dio. Dios te dio una promesa y puede ser que lo que Dios te dijo ya la semana se cumpla porque tú estabas listo para recibirla. Pero puede ser
que necesitas pasar 25 años como Abraham para que tú estés listo para lo que Dios tiene para ti. Pero comenzamos a meter nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra mirada, donde no nos toca y se nos olvida de meter nuestro espíritu. Y cuando yo hablo de no poner nuestro espíritu, es porque dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de ayunar, dejamos de tener relación con el Señor, nos alejamos del Señor porque nos desesperamos. Nuestra humanidad vence. Nuestra humanidad nos lleva más allá porque me desespero, porque como Dios prometió pero no lo puedo ver, yo no puedo decir que yo estoy parado en esa promesa. Pero sí, aunque yo no la estoy viendo, yo tengo que pararme y yo decir, yo estoy parado en mi promesa. Yo estoy parado en el lugar donde Dios quiere, porque este lugar me va a llevar a mi promesa. Aunque yo no lo pueda ver, yo lo tengo que declarar. Aunque yo no lo pueda ver, yo tengo que luchar por ella. Yo tengo que confiar y declarar que estoy en esa promesa. Nos dejamos llevar por lo que creemos mejor hacer y se nos olvida esperar en el tiempo de Dios. Y por esperar no te digo que te sientes y ya, a ver, me voy a sentar aquí. Y voy a estar aquí sentada 1 semana, 2 semanas, 1 año, 2 años a esperar. No, por esperar te digo, a estar en vela, en ayuno, oración, la lectura de la palabra. De esa manera tú podrás aguantar la tentación de hacer las cosas a tu modo o de que llegue la duda, que como en ocasiones decimos nos mata. Creemos en la palabra de Dios cuando la escuchamos, pero al momento en que las pruebas llegan, comenzamos a dudar, porque estoy ahí y va a llegar la tentación y va a llegar la prueba y va a llegar la debilidad y van a llegar los momentos en los cuales yo voy a decir no puedo, pero sí. Ahí yo puedo, yo tengo que decir yo puedo, yo confío en el Señor, mi fundamento está sobre la roca, está sobre Cristo. Yo he declarado que Él es mi dueño, mi amo, mi Señor y Él dirige mis pasos. Yo pudiera hacer mi camino, pero Él dirige mis pasos. No importa la agenda que yo pueda tener, la agenda que yo pueda preparar, cuando es Dios que dirige mis pasos y me lleva por el camino que Él ha trazado, por el camino que es mejor. Aunque quizás yo lo veo oscuro, tenebroso, Él es mi luz, Él es mi guía, Él me lleva por ese camino. Pensamos que ya hemos esperado mucho, que ya hemos perdonado suficiente, que no debemos humillarnos más, que no merecemos esto o aquello o algo así o lo otro. Nuestro yo se levanta y quita al Señor del trono de nuestra vida. Intervenimos pensando que es lo mejor y la promesa de Dios la hacemos a un lado. ¿Dónde has puesto la promesa de Dios? Estás caminando en la promesa, tú estás parado en tu promesa. Y si ya te paraste en la promesa, no es que ahora te sientes, ay, qué bueno, ya me paré en la promesa. No. Si estás parado en la promesa, ahora necesitas trabajar para que esa promesa crezca, para que lo que Dios te prometió pueda ser de bendición para la iglesia, de bendición para tu casa, de bendición para tu vida. Dios prometió y yo me tengo que parar firme a decir gracias, Señor. Yo no lo puedo echar a un lado. La promesa del Señor está ahí y Él la va a cumplir. Sabes, Dios cumple la promesa, pero hay una palabra que no nos agrada mucho y es paciencia. Y hay que tenerla para que se nos haga más fácil la espera. Y Dios cumple, Dios va a cumplir esa promesa y lo sé porque lo cumplió en Abraham. Si leemos el versículo 15, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Cómo esperó con paciencia? Para mí la clave del éxito en esto es la paciencia. Y paciencia no es una palabra muy agradable a los oídos, ya que sabemos que eso implica el esperar, que es otra palabra no tan agradable de escuchar para muchos. Pero si leemos detenidamente este versículo, nos está diciendo que la espera trae bendición y te lleva a pararte en la promesa. Aunque algo sí les puedo decir,
aunque yo no esté parada en la promesa, sé que Dios ha hablado y ha prometido llevarme sobre esa promesa. Mi palabra tiene poder y debo de declararlo. La espera tiene bendición y vale la pena. Tenemos que declarar, mira, el enemigo te quiere ver derrotado, pero no, yo sé en quién yo he creído y yo me paro sobre esa promesa. Yo me paro firme y le digo al Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, aunque yo no la pueda ver, aunque tenga que esperar 25 o más. Abraham esperó 25, quizás a mí me toque esperar 30 años, pero no significa que no la voy a ver. Siempre y cuando yo confíe en el Señor, mi confianza tiene que estar plena en Él. Abraham tuvo la promesa solo después de haberla esperado con paciencia. Y esto es una referencia a la historia del sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Recordemos que antes de ese hecho, Abraham pecó al intentar procrear su prometido heredero con Agar. Recuerde que fue un momento de desespero y no sé, especulo yo, honestamente no busqué comentarios, eso que no sé si lo que les voy a decir tiene base sobre un comentario bíblico o algo así, pero quizás el tiempo de espera de Abraham pudo haber sido menos. Quizás el desespero de su esposa lo llevó a tratar de adelantar un propósito de parte del Señor, porque yo siempre he pensado que Dios tiene un propósito. Si yo quiero hacer las cosas a mi modo, si yo me adelanto y muevo mi mano, todo se va a trazar, ya no va a ser igual. Dios lo va a cumplir, pero ya no va a ser igual. Y quizás el tiempo de espera de Abraham pudo haber sido menos, pero Dios necesitaba que su fe quizás creciera. Había un proceso que Dios quería llevar a Abraham. Hoy le digo yo, acá mi pensamiento. Y él, en su desespero de no poder ver esa promesa, aceptó el con Agar tener este otro hijo. Quizás sintió que Dios estaba tomando mucho tiempo para cumplir la promesa. Dios, por lo tanto, puso a prueba la paciencia y la obediencia de Abraham para que se demostrara que su fe ya no era en sí mismo, sino en Dios. Quizás por eso surge esto más adelante. Ahora no, especulando. Que Dios le pide a su hijo y Abraham, me lo imagino internamente, Señor, yo te fallé una vez, me adelanté a un propósito y tuve consecuencias. Y esa es la parte que debemos de tener presente. Cuando tú tomas las acciones en tus manos, cuando eres tú quien deseas hacer las cosas a tu manera, cuando eres tú quien pone manos, pies, boca, ojos donde no se debe, cuando no se debe, trae consecuencias. Y la situación de Abraham trajo una consecuencia en su hogar, ¿verdad? Y sabemos la historia, y si no, pues podemos ir al Génesis. Le invito a que vaya al Génesis y lea. Pero a pesar de todo eso, Dios había dado una palabra. Dios había dado una promesa. Y lo vemos ahora, él teniendo que enfrentar, Dios le da la promesa y le da ese hijo donde le dice que te va a multiplicar. O sea, es que van a venir muchos. Pero él con solamente ver a su hijo, él dice, esta es mi promesa. O sea, yo sé que Dios es fiel. Quizás no voy a ver todos los demás descendientes míos. Yo no voy a poder ver mis nietos, bisnietos, tataranietos. No voy a ver muchas generaciones mías. Pero hoy yo declaro que esta es mi promesa. Hoy yo declaro que este hijo que está aquí es el hijo de la promesa. Es el hijo de esa bendición donde Dios me dijo que ciertamente me iba a bendecir y iba a multiplicar mi descendencia. Yo no sé lo que va a haber más adelante, pero esta es mi promesa. Yo declaro que mi promesa está aquí cumplida. Así que enfrentarse ahora a tener que ir a sacrificar a su hijo no era una decisión fácil. Abraham demostró que era fiel
estando dispuesto a sacrificar a su hijo por quien había esperado 25 años, sabiendo que Dios cumpliría la promesa de darle descendientes, aún sin eso significara resucitar a Isaac. Y yo quiero que vayas conmigo. Aquí mismo en Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Sí sabemos que él tuvo otro hijo, pero este era el hijo de la promesa. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Así que él le dijo, Señor, ¿sabes qué? Ya yo dudé una vez de tu palabra. Yo dudé y yo me adelanté y yo fallé y trajo consecuencias, pero no lo voy a hacer una vez más. Tú has prometido que este es el hijo de la promesa. Tú has prometido, descendiente, bendecirme a través de este hijo. Y así él tenga que morir, yo sé que tú lo vas a resucitar. Yo creo en ti. Abraham resistió pacientemente y recibió una nueva certeza por creer en Dios. Iglesia, cuando usted confía en Dios, cree en la gracia y en el conocimiento de Él por medio del estudio de la palabra. Cuando usted lee, cuando usted ora, usted comienza a crecer esa fe en el Señor. Es creer, es confiar en Dios, es creer en su gracia. Y algo que es la clave es la paciencia. Y yo sé que la paciencia no es nada bueno. A veces decimos, es que me la colma, es que me desbarata la paciencia, es que me la rompe, es que me lleva al límite de mi paciencia. Y le digo, hermanos, que el estar otra vez desde las casas con las escuelas, llega un momento en que desespera un poco. Yo, gracias a Dios, solamente tengo 2. Así que oramos mucho por aquellos padres que tienen 3, 4, 5 niños o más. Tiene que ser una situación bien fuerte. Yo por lo menos lo que tengo son 2, una en 5º grado y la otra en 1º. Pero ustedes ya conocen cómo es mi Rosalía, es muy mamitis, es como que no entiendo, no sé si ella no es la que contesta, se molesta, ella quiere ser la que siempre levanta su mano. Y llega momentos en los cuales yo me desespero, porque todo es mamá, 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 lo único que se escucha en la casa ya gritando. Y Analia desde el cuarto baja la voz. Y llega momentos en los cuales nos desesperamos y me encierro en el cuarto y como que quiero gritar. Y yo, tranquila, relax, respira profundo y vamos para encima otra vez, porque hay que hacerlo. Así que la paciencia podemos decir que se pone a prueba en diferentes áreas, diferentes maneras, pero hay que tener paciencia para poder decir me paro en la promesa. Aunque yo no la estoy viendo, yo me paro en mi promesa. Dios no está sujeto a tus tiempos, ni tampoco tiene prisa. Su objetivo es transformar tu carácter y moldearlo para que sea como el de Cristo. Tal vez pienses que ya ha sido suficiente o que ya has aprendido la lección. Sin embargo, el Señor puede tener planes mucho más profundos de lo que tú quisieras o de lo que tú pudieras imaginar. Piensa esto un momento. ¿Cuánto tiempo es mucho? ¿Cuánto es suficiente? La verdad es que no estás atravesando algo imposible para Dios, sino imposible para ti. ¿Cuánto tiempo es mucho? ¿Cuánto es suficiente? Quizás llegan momentos a nuestra vida
en los cuales le expresamos a Dios lo desesperado que nos podemos encontrar y hasta llegamos a cuestionar por no creer, por no tener fe, por no obedecer. Llegan las dudas a nuestra vida y hasta consideramos que no es bueno seguir de esa manera. Pero yo quiero terminar con esto. Es en ese momento donde el Espíritu Santo te redarguye y te hace entrar en razón. Al punto de reconocer que Dios siempre cumple sus promesas y cumplirá las promesas que ha hecho sobre tu vida y familia. Solo te pido que puedas vivir confiando en el Señor. Te pido que el gozo del Señor siempre sea tu centro. No permitas que nada te distraiga y te haga pensar que Dios no está a tu lado o que es imposible que Él pueda hacer algo extraordinario en tu vida. Si lo hizo con Abraham, lo puede hacer contigo. Si lo hizo en la vida de Abraham, aunque Abraham llegó un momento en el cual quizás dudó, pero Dios cumplió su promesa, también lo puede hacer en ti. Aunque quizás hayas dudado en algún momento, en que quizás hayas metido tu dedito, tu manita, tu pie, donde no debía. Hoy es el día para tú decir, Señor, yo me paro en mi promesa. Quizás cometí un error, pero de hoy en adelante yo dejo todo en tus manos. De hoy en adelante yo me echo hacia atrás, yo me alejo y te dejo a ti, que seas el que dirija mis pasos, que sea el que me pare en esa promesa que me ha dado. Hoy hemos aprendido que no hay imposibles para Dios. Así como hizo milagros increíbles en la vida de Abraham, Dios hará milagros increíbles en tu vida. Hay alguien, al igual, que Abraham. En ocasiones nosotros sentimos que Dios se toma mucho tiempo para cumplir sus promesas, pero al igual que Abraham, tampoco debemos perder la paciencia, sino que debemos creer en nuestra fe y en su fe y esperar a que el Señor actúe. ¿Es algo difícil? Sí. Tenemos que enfrentarnos al miedo, al temor, al desespero, pero pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó y escuchó. Pacientemente yo esperé y Él me puso mis pies en el lugar seguro. Él enderezó mis pasos. Pacientemente yo esperé y Él cumplió su promesa. Hoy yo te pido que le pidamos al Señor que Él nos perdone si hemos fallado, que Él enderece nuestros caminos, que Él enderece, ¿verdad? Esa vereda que quizás nosotros hemos torcido un poco, pero que Él nos pare en la promesa. Y quiero terminar con el versículo de hoy. Quiero leerlo, los 2 versículos. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Hebreos 6, 14 y 15. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Dios, porque hoy tú nos paras en nuestras promesas. Hoy tú enderezas nuestros pies y tú nos llevas al lugar seguro, al lugar donde tú cumples lo que has prometido. Vamos a tener paciencia y vamos a esperar en ti, porque esperar en ti vale la pena. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por sacarle este tiempo y estar conmigo nuevamente. Dios te bendiga.